¿Alguna vez te has sentido atrapado por la ansiedad, incapaz de actuar, con el miedo de que todo salga mal paralizando tus pasos? ¿Y si te dijera que incluso un simple gato puede enseñarnos lecciones valiosas sobre cómo superar estos desafíos? Hoy te contaré la historia de Dionisio, un gato que vivía constantemente ansioso, siempre esperando lo peor. Pero no dejó que eso lo definiera. Poco a poco, encontró formas de superar este sentimiento y vivir con más coraje y confianza. Si alguna vez has pasado por algo similar o conoces a alguien que lucha contra la ansiedad, esta historia es para ti. Y si crees que historias como esta pueden ayudarnos a superar nuestras dificultades y crecer, aprovecha ahora suscribirte al canal. Al suscribirte, nos estarás ayudando a seguir trayendo videos con mensajes inspiradores que pueden transformar vidas. Y por supuesto, activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Ahora, descubramos juntos cómo Dionisio venció la ansiedad y qué puede enseñarnos sobre cómo enfrentar nuestros propios miedos. Dionisio era un gato de pelo negro brillante y ojos verdes brillantes. Vivía en una acogedora casa de campo con su dueña, doña Marisa, una señora cariñosa y amable que siempre lo cuidaba con cariño. Sin embargo, Dionisio tenía una característica que lo diferenciaba de los otros gatos del barrio. Era un gato muy ansioso. Desde pequeño se asustaba con cualquier ruido, por pequeño que fuera, y siempre esperaba lo peor. Si una ventana se entrelaba, Dionisio corría para esconderse debajo de la cama, y si aparecía un nuevo visitante, se quedaba paralizado, incapaz de interactuar. Aunque era inteligente y ágil, la ansiedad le impedía vivir plenamente. Nunca se aventuraba más allá del jardín, a pesar de saber que al otro lado de la valla había prados y bosques llenos de maravillas. Su ansiedad lo mantuvo atrapado en una prisión invisible, y Dionisio sabía que necesitaba cambiar, pero no sabía cómo. Un día, mientras Dionisio observaba la vida pasar por la ventana, ocurrió algo inusual. Un nuevo gato, robusto y confiado, apareció en el vecindario. Su nombre era Apolo, y a diferencia de Dionisio, Apolo parecía tener el mundo a sus pies, o patas. Era intrépido, vagaba libremente e interactuaba con todos. Esto despertó algo en Dionisio. Comenzó a sentir una mezcla de envidia y admiración. ¿Cómo pudo Apolo ser tan despreocupado? ¿Qué hacía diferente? Mientras Dionisio observaba a Apolo, comenzó a sentir una opresión familiar en el pecho, la ansiedad. La idea de ser como Apolo parecía imposible, y el miedo al fracaso dominaba sus pensamientos. Pero Dionisio ya no quería ser prisionero de este sentimiento. Decidió que necesitaba probar algo diferente, y fue entonces cuando doña Marisa, al darse cuenta de la inquietud en Dionisio, trajo a casa algo que lo cambiaría todo: un libro sobre meditación y prácticas de relajación para animales. El primer paso en el viaje de Dionisio fue reconocer su ansiedad. Antes la veía como algo natural, parte de lo que era. Pero al escuchar a doña Marisa leyendo el libro, Dionisio comenzó a entender que su ansiedad era un obstáculo que podía superar. El libro describía cómo muchos gatos, perros e incluso humanos se enfrentan a desafíos similares y cómo, con los métodos adecuados, es posible controlar el miedo y la preocupación. Una de las técnicas descritas en el libro era la atención plena, la capacidad de estar presente en el momento sin estar dominado por pensamientos negativos sobre el futuro o por el arrepentimiento del pasado. Dionisio decidió que esta sería la primera técnica que probaría. Dionisio comenzó a practicar la atención plena con situaciones sencillas. Todas las mañanas, al despertar, se centraba en la sensación del sol calentando su piel o en el suave sonido del viento moviendo las hojas del jardín. Intentó desconectarse de los pensamientos de miedo que siempre surgían. ¿Y si algo sucede? ¿O y si el ruido significa peligro? Aunque al principio era difícil, comenzó a notar pequeñas mejoras. Su ansiedad, que solía aparecer con la mera visión de un pájaro volando cerca de la ventana, ahora estaba menos presente. Estaba aprendiendo a apreciar los pequeños momentos de paz,
pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Un día, un fuerte viento provocó una tormenta repentina, y Dionisio sintió inmediatamente que el viejo pánico regresaba. Las ventanas se golpeaban, los árboles del jardín se balanceaban violentamente, y el ruido de los truenos resonaba en la distancia. Dionisio corrió a su habitual escondite debajo de la cama, pero luego se detuvo. Respiró hondo y recordó sus entrenamientos. Cerró los ojos, se concentró en el ritmo de su respiración y poco a poco el pavor disminuyó. No desapareció por completo, pero ya no lo controlaba. Con el paso de las semanas, Dionisio comenzó a incorporar otra técnica crucial para lidiar con su ansiedad: la respiración profunda. Cada mañana, antes de salir al jardín, se sentaba en un rincón tranquilo, levantaba el hocico hacia el cielo y respiraba profundamente, inhalando el aire fresco y exhalando lentamente. La práctica de la respiración le ayudó a mantener la calma ante situaciones estresantes. Un día, mientras exploraba un poco más lejos de lo que solía hacer, se encontró con un erizo en el camino. Su instinto inicial era correr, pero Dionisio se detuvo, respiró hondo y observó. El erizo no era una amenaza, simplemente pasaba por allí. Con esta nueva percepción, pudo continuar su camino, orgulloso de su capacidad para mantener el control. Un día, mientras estaba en el jardín practicando sus ejercicios de respiración, Dionisio notó que Apolo se acercaba. A diferencia de antes, no sintió pánico, sino curiosidad. Apolo era confiado, tranquilo y, en cierto modo, inspirador. Los dos comenzaron a hablar y Dionisio se dio cuenta de que Apolo también tenía sus miedos. Solo sabía cómo lidiar con ellos de manera diferente. Apolo explicó que, desde pequeño, aprendió a confiar en sus habilidades. También admitió que a veces tenía miedo de entrar en terrenos desconocidos, pero que utilizaba esos momentos como oportunidades de crecimiento. Dionisio se sorprendió al saber que incluso un gato confiado como Apolo tenía dudas. Esta conversación fue un punto de inflexión para Dionisio. Se dio cuenta de que la confianza no significaba ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de sí mismo. Con el apoyo de Apolo y doña Marisa, Dionisio comenzó a aventurarse más lejos de casa, explorando nuevas áreas del jardín e incluso los campos circundantes. Todavía tenía momentos de ansiedad, pero ahora sabía cómo afrontarlos. Usaba la respiración, la atención plena y, sobre todo, empezaba a confiar en sí mismo. Una tarde, Dionisio decidió que exploraría más allá de la colina que estaba detrás de la casa. Este era un territorio que siempre le asustó, porque escuchó historias de otros animales sobre los peligros que allí se escondían. Pero esta vez estaba decidido. Mientras subía la colina, su corazón latía rápido, pero seguía respirando profundamente y centrándose en los sonidos que le rodeaban: el susurro de las hojas, el canto de los pájaros. Cuando finalmente llegó a la cima, Dionisio miró el vasto campo frente a él. No había monstruos, no había amenazas, solo un vasto y pacífico paisaje. Había conquistado algo más que la colina. Se había conquistado a sí mismo. Sin embargo, vencer la ansiedad no es un proceso lineal. Dionisio enfrentaría más desafíos. En uno de sus paseos por los alrededores, surgió una nueva situación de estrés. Se encontró con un perro grande, ladrando ferozmente a distancia. El pánico se apoderó de él, y Dionisio volvió corriendo a casa, sintiendo que todo el progreso que había hecho había sido en vano. Se escondió durante días, evitando cualquier interacción. Este revés fue devastador para Dionisio. Se preguntó si realmente era capaz de superar la ansiedad o si estaba condenado a vivir siempre con miedo. Pero fue entonces cuando aprendió su mayor lección: las recaídas son parte del proceso de crecimiento. Con la ayuda de doña Marisa, volvió a los ejercicios de respiración y a la práctica de la atención plena. Entendió que el coraje no está en nunca sentir miedo, sino en levantarse después de cada caída. Al final de su viaje,
Dionisio se enfrentó a un último gran desafío. En una noche tormentosa, doña Marisa se cayó y no pudo moverse por un tiempo. Dionisio, que siempre había dependido de ella para su seguridad, se encontró solo y responsable. El viento aullaba, los truenos resonaban y el miedo era palpable, pero Dionisio sabía que ahora no era el momento de esconderse. Con el corazón acelerado, utilizó todo lo que había aprendido. Respiró hondo, calmó su mente y corrió hacia el vecino en busca de ayuda. Por primera vez, Dionisio fue el héroe de su propia historia. A partir de ese día, Dionisio ya no era el gato ansioso e inseguro. Todavía tenía sus momentos de duda, como todo el mundo tiene, pero ahora sabía cómo lidiar con ellos. Había aprendido que vencer la ansiedad no significa eliminarla, sino aprender a vivir con ella, sin permitir que controle su vida. La historia de Dionisio es una lección sobre la superación, la paciencia y la autoconfianza. No solo superó su ansiedad, sino que también descubrió que el verdadero tesoro está dentro de nosotros, en nuestra capacidad de crecer, aprender y enfrentar los desafíos que nos presenta la vida.